Entonces, como les contaba, hoy vamos a revisar un artículo de la revista de la IFCC, de la Federación de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, titulado Programas de Evaluación Externa de la Calidad, una mirada a América Latina. En cuanto al documento, pues digamos que teniendo en cuenta que el principal objetivo de los laboratorios clínicos es emitir resultados clínicamente útiles como parte del aseguramiento de la calidad de los resultados, los laboratorios deberían participar en uno o más programas de comparación interlaboratorios que comúnmente los podemos encontrar denominados como programas de control de calidad externo o programas de ensayos de aptitud, como las siglas que vemos acá, programas ECA o programas PT. A lo largo del documento, de la revisión de este documento, voy a mencionar dos normas ISO, que es la 17043 y la ISO 13528, de la cual a lo largo de la revisión vamos a ver que hay varios aspectos que son contenido de estas dos normas. Entonces, retomando, es importante que los laboratorios accedan o participen en un programa de control de calidad externo, pero no es suficiente solo el participar, solo el acceder a estos programas, sino que adicional debemos ser conscientes y seleccionar de la mejor manera cuáles serán esos ensayos de aptitud o esos programas de control externo de la calidad que sean más favorables para el laboratorio. Aquí vamos a recordar un poco qué es lo que queremos monitorear o que queremos controlar en el laboratorio clínico. Esta es una imagen de un proceso, de un control de un proceso de manejo, ¿cierto? Donde evalúan tres fases, así como lo hacemos en el laboratorio, la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. Enfocándonos en el ejemplo, que es un proceso de manejo, ¿cierto? Durante la fase preanalítica, digamos que lo que deberíamos controlar serían todas esas condiciones que deben garantizar las personas antes de iniciar, digamos que su proceso de conducción. Por ejemplo, los exámenes médicos, contar con un pase, bueno, son todas estas condiciones antes de iniciar el proceso. Asimismo, lo controlamos en el laboratorio, tenemos unas condiciones preanalíticas que se deben controlar antes de procesar las muestras de los pacientes. En la fase analítica, para el ejemplo del proceso de conducción, ¿cierto? En este caso nos dice que debemos controlar las habilidades del operador, ¿sí? Que en la fase analítica también en el laboratorio clínico nosotros controlamos esas condiciones del operador, esas habilidades que tiene el operador. El funcionamiento del vehículo, que si lo asemejamos al laboratorio clínico, aquí lo que estamos evaluando es el funcionamiento de nuestro sistema de medición, ¿cierto? Y que el motor funcione adecuadamente. En el laboratorio, pues debemos garantizar que todas las condiciones del laboratorio funcionen adecuadamente, sean el operario, ya sea el sistema de medición, los reactivos sean estables, en cuanto a condiciones ambientales, los aires acondicionados, digamos que hay varios factores que hay que controlar durante esa fase analítica que eviten ciertas desviaciones al momento de controlar o de reportar un resultado. Y la fase postanalítica, que para el ejemplo, para este proceso de manejo o de conducción, acá nos dicen que es el récord de los tickets de accidentes. En la fase postanalítica en un laboratorio, pues nosotros lo aterrizamos más, ¿cierto?, hacia la liberación de esos resultados que deben ser clínicamente útiles. ¿Están viendo la pantalla? Se ve Se como ve en en blanco. blanco, ¿sí? Ya, ahí ya, Mari. Bueno. Entonces, siendo así,
como queremos controlar varias variables en el laboratorio, en el mercado tenemos la posibilidad de contar con unos materiales de control de calidad que me proveen ese control o ese monitoreo al interior de la fase analítica en el laboratorio. Tenemos dos tipos de materiales de control: el control de calidad interno, ¿cierto? Que los conocemos como los controles de primera opinión o los controles de pendiente o en kit, que son aquellos que son fabricados, perdón la redundancia, por el mismo fabricante del sistema de medición. Y tenemos otros controles que son los de tercera opinión o independientes, que son fabricados por una empresa o una organización independiente al fabricante del sistema de medición. Con este control de calidad interno se espera medir o controlar la precisión de los métodos al interior del laboratorio. Estos controles tienen una particularidad, y es que se procesan de acuerdo a una frecuencia estimada o determinada por el laboratorio, que puede ser diaria o semanal, y adicional tienen un valor conocido. La mayoría de los controles de calidad o los materiales de control de calidad interno vienen valorados y ya traen un valor estimado para determinada metodología y determinado analito. Y adicional tenemos los materiales de control de calidad externo, que los conocemos también como programas ECA, por las siglas en inglés. Los conocemos también como los programas de ensayos de aptitud, o los programas PEC en español, que son los programas de evaluación externa de la calidad, que están enfocados a medir y a controlar la exactitud de los métodos. La mayoría de programas que conocemos en Colombia tienen una frecuencia mensual y ya está determinada por el manufacturador o el proveedor de ensayos, y en este caso pues envían unas muestras ciegas para ser analizadas. Pero la diferencia entre ellos dos, entre el control interno y externo, es esa frecuencia, ¿cierto?, de evaluación, en la que el control interno generalmente en el laboratorio se procesa de manera o con frecuencia diaria, y el control de calidad externo de manera mensual. Bueno, este tipo de esquemas de evaluación externo, las evaluaciones externas de la calidad, evalúan al laboratorio que participa con respecto a sus pares. Estos pares tienen una particularidad y es uno de los factores importantes al momento de elegir un ensayo de aptitud o un programa externo de la calidad, y es que esos pares deben tener las mismas o compartir las mismas características que mi laboratorio en términos del sistema de medición y del método. Y somos evaluados frente a esos laboratorios, a ese grupo consenso, o frente a unos estándares de referencia o laboratorios de referencia, dependiendo del programa. Bueno, aquí es importante, y lo que quiero mostrar en esta diapositiva es que los programas externos, si bien son una herramienta bastante importante para el laboratorio porque nos permite evaluar las desviaciones que podemos detectar al interior del laboratorio en esa fase analítica, es decir, esos errores sistemáticos que se pueden detectar, la evaluación externa de la calidad no reemplaza la evaluación interna. Y al contrario, pues la evaluación interna, el control interno, tampoco desplaza al control externo. Son herramientas valiosas para el laboratorio y se recomienda siempre que estén acompañadas, es decir, que los laboratorios participen tanto en un programa de control de calidad interno como un control de calidad externo, para que las condiciones de estadísticas o las evaluaciones estadísticas sean mucho más robustas, más confiables, y podamos tomar decisiones basadas en hechos y basadas en esos estadísticos de control de calidad. ¿Por qué es importante participar en un programa interlaboratorios? Como les decía, el control de calidad externo pues está mucho más enfocado a la detección o al monitoreo, perdón, de la exactitud y la precisión del método. Podemos determinar a partir de ese control de calidad externo errores sistemáticos que van a tener un impacto en los resultados de los pacientes. Adicional, a partir de esos datos estadísticos que nos provee esos informes interlaboratorios del control externo, podemos calcular el porcentaje de sesgo y el error total que tiene mi prueba.
En la mayoría de los reportes interlaboratorios del control de calidad externo, vamos a encontrar un listado o la información del desempeño de las metodologías y los sistemas de medición de varias casas comerciales. Entonces, eso nos da una vista general, ¿cierto?, de cómo es el desempeño de esas casas comerciales y adicional, el objetivo principal, ¿cierto?, de estos programas es que yo pueda comparar mi tecnología, mis métodos contra otros en el mercado. Entonces yo puedo determinar a partir de esos informes si mi sistema de medición y mis métodos pues son, digamos que tienen unas condiciones de exactitud y precisión que son las que declara el manufacturador y las que espera realmente el laboratorio. Y adicional, y tal vez lo más importante, es proveer de confianza a los clientes. Cuando hablamos de cliente, no hablamos solo de ese cliente final que viene a ser el paciente, porque como decía al principio, el objetivo fundamental del laboratorio es proveer resultados clínicamente útiles. Si de adicional hay un cliente intermedio que es el médico, ¿cierto? Para el caso, por ejemplo, de los clientes donde tenemos clínica, ellos basan sus decisiones en los resultados del laboratorio. Entonces es muy importante que esos resultados del laboratorio realmente le aporten al médico para poder tomar una decisión. Acá tenemos, digamos que como podemos escuchar o como conocemos de alguna manera los controles de calidad externos, los programas de ensayos de aptitud. Como les decía, en español, pues los podemos encontrar como los programas PEC, que son los programas de evaluación externa de la calidad. Los programas ECAS, en sus siglas en inglés, External Quality Assessment Program. Y encontramos los programas de ensayos de aptitud con las siglas PT. Todos todos proveen una comparación interlaboratorio, ¿cierto? Que nos va a comparar nuestros métodos y sistemas de medición frente al grupo, a otros métodos que estén participando en estos programas. Y la diferencia es que estos programas de ensayos de aptitud ya vienen con unos requisitos definidos. En este caso, en los programas de proeficiencia de ensayos de aptitud, algunos lo conocerán. Tenemos un ejemplo y son los programas del CAP, del Colegio Americano de Patólogos. Estos programas pues son regulados o son obligatorios para los laboratorios de Estados Unidos y tienen una particularidad y es que ya tienen unos requisitos definidos. Cada programa, en este caso, por ejemplo, ellos, ya les voy a mostrar otra diferencia y es que ellos mandan un número de muestras y de acuerdo al número de muestras, ellos, por ejemplo, si son 5, ellos tienen que por lo menos cumplir con 4 acuerdos o 4 muestras en acuerdo para que pasen la evaluación. Y al final, pues deben pasar el ciclo o depende del número de eventos que manejen al año, tienen un porcentaje del 80%. Si el laboratorio no pasa ese 80%, pues hay ciertas, digamos que, condiciones punitivas que tienen que tomar los laboratorios. Entonces, para ellos sí es obligatorio. Acá en Colombia nosotros también utilizamos, o los laboratorios utilizan los programas del CAP, pero pues digamos que igual que los programas ECA, se manejan más como unos programas educativos que tienen pues como fin obviamente orientar al laboratorio hacia la mejora de sus procesos al interior del laboratorio clínico. Estos esquemas están diseñados para monitorear pues, el desempeño del laboratorio de forma retrospectiva. Estos programas o los organizadores o los proveedores de ensayos de aptitud o programas ECAS envían unas muestras ciegas como una muestra de paciente para los laboratorios que participan en esos programas y ellos deben evaluarlas y mandar esos resultados para el análisis estadístico. Posterior a esto, pues se recibe un informe con el desempeño de acuerdo a los resultados que se enviaron. Aquí es importante recordar que la diferencia es que estos programas de control de calidad externos manejan es una muestra ciega, es decir, que no conocemos el valor de esa muestra que me están enviando al laboratorio.
y evalúa pues todas las condiciones que se deben tener en cuenta en el laboratorio, que el funcionamiento del equipo esté pues en óptimas condiciones, que se realicen las calibraciones, que el operario tenga habilidades o tenga la capacitación para poder manipular o manejar el material de control, las condiciones ambientales. Hay varios factores que cuando tenemos esos resultados entramos a evaluar si es el caso que se encuentran algunas desviaciones en los resultados que enviamos. Bueno, estos informes de validación, estos informes de control de calidad externo, pues son una herramienta valiosísima para el laboratorio. Sin embargo, uno sí observa, pues digamos que en América Latina, y eso era parte de lo que nos decía este documento, y es que los laboratorios, o la mayoría de laboratorios que están enfocados en participación o en la participación de estos programas, son los laboratorios digamos que denominados como laboratorios de referencia, que son laboratorios de un volumen bastante grande. Pero los laboratorios pequeños, no todos están participando en estos programas de evaluación externa. Adicional, podemos observar que los laboratorios, no todos, pero pues algunos, se puede evidenciar que no, digamos que subutilizan estos programas y no digamos que no sacan el provecho de estas herramientas de control de calidad externo, simplemente participan, reciben digamos que unos resultados, pero no se hace nada ni se toman acciones con esos resultados que se obtienen de esos programas. ¿Cómo es el tratamiento estadístico de los datos? La mayoría de los programas, digamos que cada uno tiene un modo, ¿cierto?, de manejar estos datos, y la mayoría de los programas se manejan con una estadística robusta. Hay una norma que es la ISO 13528. Esa norma ISO proporciona las descripciones detalladas de los métodos estadísticos para los proveedores de ensayos de aptitud. Es decir, que en esta norma ellos pueden encontrar todos los métodos estadísticos que pueden utilizar de acuerdo a su programa de ensayo de aptitud o a su programa de control de calidad. Lo que más se utiliza es la estadística robusta. Digamos que lo mínimo que debería tener un programa de control de calidad o una evaluación de control de calidad externa es un valor asignado y una desviación estándar del grupo de comparación. Adicional, digamos que no en todos los casos, pero sí se pretende o se espera que los proveedores de ensayos de aptitud nos den una información acerca de la incertidumbre asociada a ese valor asignado y información acerca de la trazabilidad metodológica de los métodos. Ahora, no todos los informes de evaluación externas contienen esta información, pero lo mínimo que sí vamos a encontrar en estos ensayos o en estos reportes de evaluación va a ser el valor asignado y la desviación estándar del grupo. Estos dos van a ser los, digamos que conceptos mínimos con los cuales van a evaluar el desempeño de cada laboratorio. Entonces, como les decía, en la ISO 13528 hay, pues digamos que varios métodos disponibles. Los dos conceptos básicos que tenemos, que es el valor asignado y la desviación estándar, en esta ISO 13528 están todos los métodos disponibles para obtener el valor asignado, y a partir de ese valor asignado es que se realizan todas las evaluaciones de desempeños con diversos cálculos que podemos encontrar en los programas de control de calidad externo. Entonces, cada programa pues varía, ¿cierto? En cada programa vamos a encontrar una estadística diferente. Hay programas en los que nuestra evaluación se realiza a partir del Z-Score. Por ejemplo, en los programas ECAS del proveedor de Biorral lo encontramos. Hay otros donde nos ofrecen, por ejemplo, el porcentaje RMSD, que es un promedio de las últimas muestras evaluadas. Encontramos también el PAT Score, que ese lo vamos a encontrar, por ejemplo, en nuestra evaluación de WANWA,
que es el porcentaje de la desviación permitida. Y adicional encontramos el IDS, que también lo encontramos, por ejemplo, en los programas RICAS. Este valor asignado, como les decía en la 13.528, hay varios métodos disponibles para calcularlo o para asignarlo. Hay 5 metodologías disponibles, pero la que más se utiliza o la que todos conocemos es el valor consenso obtenido a partir de los participantes. Y a partir de ese valor asignado, entonces me van a hacer las evaluaciones, van a tomar mi valor reportado, ¿cierto? Y lo van a comparar contra ese valor asignado o esa media del grupo de comparación, como lo vemos en la mayoría de los reportes. De acuerdo a eso, de acuerdo a la estadística, por ejemplo, en el Z-Score, ellos adicional vamos a encontrar digamos que un código de colores que a simple vista le van a decir al laboratorio si tuvo un desempeño aceptable o si tuvo un mal desempeño. Por ejemplo, para el caso del puntaje de Z-Score, en el caso que se obtenga un puntaje de Z-Score de 0 a 1 o de menos 1 a 0, el color va a ser verde, lo que le va a indicar que es de su desempeño adecuado. Cuando tenemos un puntaje Z muy cercano a 0, quiere decir que el valor que reportamos está muy cercano a la media del grupo de comparación. Si se tiene un puntaje Z de menos 3 a 1 o de 1 a 3, digamos que nos van a dar una evaluación en color amarillo, lo que quiere decir que digamos que es aceptable, pero ya se deben revisar los casos en los cuales digamos se observan algunas desviaciones. Y ya cuando ese puntaje Z es mayor a 3 o menor a menos 3, es de color rojo, lo que nos indica un criterio de exclusión, porque el valor que reportamos es muy alejado, está muy alejado del valor asignado. Bueno, ahora vamos a evaluar los aspectos críticos a considerar al momento de seleccionar un esquema de evaluación externa de la calidad. Como lo ven acá, son 7 aspectos a tener en cuenta y esos 7 aspectos están inmersos dentro de la ISO 13528 para el diseño estadístico y dentro de la 17043 para la acreditación de ensayos de aptitud. Entonces vamos a empezar a revisar cada uno de los aspectos que deberíamos tener en cuenta al momento de seleccionar un proveedor de ensayos de aptitud. ¿Qué nos dice la ISO 15189? Nos dice que se recomienda que el laboratorio clínico participe en programas de evaluación externa de la calidad que cumplan sustancialmente con los requisitos pertinentes de la norma ISO 17043. Es importante mencionar que el tratamiento estadístico de los datos propuesto por esta norma cumple con lo establecido en la norma ISO 13528. Entonces, a lo largo del documento nos están recomendando estas dos normas y es muy importante que nos quede, digamos que en la mente, que al momento de elegir un proveedor de ensayos de aptitud, lo primero que deberíamos revisar es que ese programa esté acreditado bajo la 17043, la ISO 17043. No todos los esquemas de evaluación externo ofrecen, digamos que lo mismo, pero sí hay que revisar que se cumplan con la mayoría de los criterios que están inmersos en estas normas y con los criterios, aspectos que yo les estoy mencionando en esta diapositiva. Homogeneidad y estabilidad, cantidad de participantes, consistencia del grupo de comparación, conmutabilidad, trazabilidad de los procedimientos de medición, utilidad de los informes y frecuencia de los envíos. Vamos a iniciar con la homogeneidad y estabilidad. Cada proveedor de ensayos de aptitud debe establecer los criterios de homogeneidad y estabilidad apropiados y esos criterios que ellos evalúan deben basarse en el efecto que tendría la ausencia o que ese programa no cuente con estas dos características, es decir, que no cuente con una homogeneidad y con una estabilidad. En este caso, quisimos hacer referencia, por ejemplo, este es un certificado, ¿cierto?, donde nos especifica que la homogeneidad es información de la estabilidad.
En los insertos también nos proveen la información de la estabilidad y esas excepciones en las que ciertos analíticos pierden estabilidad en determinado tiempo. En los casos en los que el proveedor no puede, digamos que, garantizar o no puede demostrar que esos procedimientos tienen digamos que se me fue la palabra, Magdis. No sé cuál palabra es. Esto que estoy viendo acá en la pantalla y se me fue. Esto es un certificado de estabilidad y El homogeneidad de certificado. control externo. Sí. Exactamente, el certificado. El proveedor siempre debe demostrar que los procedimientos que utilizan para el embalaje, para la producción y para el transporte de estos ensayos de aptitud son los suficientes para garantizar que esa homogeneidad y esa estabilidad se van a mantener a lo largo del tiempo. Recordemos que estos programas generalmente, digamos que se envían, ¿cierto?, desde un proveedor externo o desde un proveedor interno, pero están sometidos a unas condiciones de transporte y almacenamiento, por lo cual el proveedor siempre debe garantizar que esos ensayos se van a mantener homogéneos, van a mantener la homogeneidad y la estabilidad, independiente de las condiciones de almacenamiento y transporte con las que lleguen que se manden al cliente. Otro factor a tener en cuenta es la conmutabilidad. En la ISO 17043 nos dice que es conveniente que los ítems de ensayos de aptitud coincidan en términos de matriz, mensurandos y concentraciones, tanto como sea posible como sea viable, con el tipo de ítems o materiales de ensayos de rutina y calibración. Una muestra que sea conmutable demuestra que la relación numérica o el resultado, ¿cierto?, es el mismo entre diferentes procedimientos de medida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es conmutable, me dice que si yo paso la muestra por un sistema o por otro, no voy a encontrar que el resultado me indique en un sistema que el paciente es patológico y en el otro me está diciendo que es normal. Cuando se encuentran estas desviaciones, generalmente esas muestras no conmutables presentan unos sesgos que son productos de un efecto matriz, es decir, que, por ejemplo, en condiciones de controles que son a base de orina o no, pongamos un ejemplo, en controles que son a base de matriz humana y el reactivos de matriz bovina, se han encontrado casos donde se presenta ese efecto matriz y el comportamiento del control me detecta varias desviaciones, lo cual pues voy a observar también en los resultados de los pacientes. Entonces es muy importante evaluar que ese control, ese material de control realmente sea conmutable a las muestras de los pacientes. Otro factor muy importante es la frecuencia de envíos. En el entorno de los laboratorios clínicos, sobre todo aquí en Colombia, pues digamos que estamos acostumbrados a una frecuencia que generalmente, por ejemplo, para los casos de los programas de química y hematología son mensuales y otros, por ejemplo, para los programas de serología o hemostasia se tienen unos programas trimestrales. Para el caso de nuestros controles de OneWorld y, por ejemplo, los programas del CAP se manejan diferente. Los programas del CAP se manejan por eventos. Quiere decir que, por ejemplo, son 4 eventos o 3 eventos al año, pero en esos 3 eventos al año envían un número de muestras mayor. OneWorld tiene la misma metodología y realmente es un método que está muy avalado por los entes regulatorios. Y en este caso, por ejemplo, yo les puse acá algunas presentaciones de los programas de OneWorld, que ustedes muchos ya los tienen. Estos, por ejemplo, son para el área de química. Si se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, este programa, que es el primero que vemos, el 443, es un programa que maneja 4 eventos al año, es decir, que se hacen 4 entregas al año. Y por cada entrega van a recibir 3 muestras. Si nosotros multiplicamos eso, ¿cuántas muestras recibimos al año? 12 muestras, ¿cierto?
Ahora, tenemos acá, por ejemplo, este 432 nos habla de que tienen 3 envíos, ¿cierto? En los cuales vamos a recibir 2 muestras. Tenemos otro de 3 envíos por 3 muestras. Tenemos otro de 12 envíos por una muestra o 12 eventos por una muestra. En este caso, por ejemplo, es muy similar a los que se manejan comercialmente, a los que conocemos cotidianamente, en los cuales tenemos una frecuencia mensual. Se recibe una muestra, 2 eventos, es decir, una muestra mensual. Y en este caso tenemos el 435, en el cual tenemos 3 envíos, 3 eventos en el que se recibe 5 muestras, es decir, que este programa 435 va a recibir 15 muestras. Es mucho más robusto que el programa 4121, que es mensual, pero solo recibe una muestra mensual, es decir, 12 muestras. Entonces, muchas veces uno solo, digamos que piensa en esa frecuencia mensual porque me garantiza las 12 muestras, pero hay programas que traen una robustez, ¿cierto? Que tienen un número de muestras mayor, y esto básicamente le va a ayudar al laboratorio a detectar los errores de una manera mucho más, digamos que fiable. No es lo mismo si yo, por ejemplo, inicié mi programa de control de calidad externo, hoy procesé mi muestra de control de calidad externo, recibo el informe y me encuentro con que tiene una desviación. Voy, reviso el control de calidad interno y el control de calidad está perfecto. Realmente ahí yo no podría tomar decisiones basadas en ese resultado del control de calidad externo, perdón, porque estamos hablando de un solo resultado. Digamos que aquí ya empezamos a asociarlo a un error aleatorio o, bueno, algunas condiciones, más que a errores sistemáticos que realmente podamos detectar a partir de un solo resultado. Pero en este caso, por ejemplo, de los programas 435 que tienen 5 muestras por cada evento, es decir, que les envían, en este mes, por ejemplo, les envían 5 muestras con concentraciones diferentes para procesar. Con 5 muestras, pues ya yo voy a empezar a evidenciar algunas tendencias, voy a mirar si esas 5 muestras realmente tienen buen desempeño o por el contrario, voy a encontrarme con que ya empiezo a detectar ciertas desviaciones y a partir de esas 5 muestras yo ya puedo calcular un sesgo, ¿cierto? Y tomar una decisión. Aquí siempre se recomienda revisar también el control de calidad interno, pero a partir de este programa yo ya podría tomar decisiones. Entonces, aquí es importante y pues queremos dejarle eso en la mente y es que ese número de muestras, entre más muestras tengamos en un programa, mayor va a ser la sensibilidad del programa o mayor va a ser la probabilidad de detectar errores. En comparación, si tenemos un programa en el que recibimos una sola muestra. Bueno, aquí tenemos la trazabilidad, que es otro de los conceptos que debemos tener en cuenta al elegir un proveedor de ensayos de aptitud. Cuando los resultados son obtenidos a partir, digamos que de procedimientos que no están estandarizados o armonizados en diferentes laboratorios, pues es de esperar que los valores que los resultados del control de calidad vayan a ser muy diferentes entre un laboratorio y otro. Es fundamental por eso que los laboratorios clínicos conozcan la trazabilidad metrológica de sus procedimientos para que al momento que van a acceder o van a participar en un programa de control de calidad, el enrolamiento, la agrupación en ese programa pues se haga adecuadamente. La mayoría de los proveedores, si recordamos lo que nos decían al principio, estiman ese valor asignado por consenso. Entonces, si nosotros nos agrupamos incorrectamente, es decir, que si yo enrolo una prueba con un método que no corresponde al mío, ¿cierto? Es probable que ese valor asignado no va a ser una fuente confiable para yo o para que el laboratorio evalúe sus resultados. Me van a evaluar con un resultado que no corresponde a la realidad del laboratorio. Entonces, es importante conocer cuáles son esos métodos y poder enrolar adecuadamente ese control de calidad externo. Otro factor acá importante es la cantidad y consistencia de participantes.
Esa cantidad de participantes, digamos que es un factor bastante limitante al momento de elegir un control de calidad externo, un programa de control de calidad externo. Hay varias fuentes en las cuales podemos encontrar cuál debería ser ese N o ese número de laboratorios que debería contar, con el que debería contar ese programa para acceder a participar en él. La ISO 13528 dice que el N de laboratorios o el número de laboratorios participantes debería ser mayor a 10. Las guías IUPAC, que son de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ellos tienen unas guías para los ensayos de aptitud y se enfocan mucho en los programas donde el N es pequeño, el número de laboratorios es pequeño. Y sin embargo, estas guías de química pura y aplicada nos dice que el N o el número de laboratorios mínimo debería ser de 30. Entonces miren que acá la 13.528 nos dice que mayor a 10. Y en la IUPAC ya nos dice que el N debería ser de 30. La realidad es que en los programas ECAS o en los programas de ensayos de aptitud podemos encontrar números de laboratorios muy bajitos, entre 3, 5, 8 números de laboratorio, y realmente aquí podemos ver o podemos analizar a medida que va pasando el ciclo que la estadística puede que no sea tan confiable. Se recomienda que para los programas ECAS o programas de ensayos de aptitud el N sea mayor a 10. Ahora, yo puedo pertenecer a un programa o puedo estar participando en un programa de control de calidad externa donde el N de laboratorios es muy grande. Pero cuando analizamos, recuerden que uno de los criterios que decía en la parte del tratamiento de datos era contar con un valor asignado, una desviación, y se espera que siempre nos den la información de la incertidumbre asociada al valor asignado. No en todos los casos nos proveen esta información. Pero en los casos en los que sí contamos con esta información, hay que tener en cuenta que esa incertidumbre asociada al valor asignado no debe ser muy grande, ¿cierto? Si la incertidumbre, yo puedo tener un N de laboratorios de 101, pero si reviso esa incertidumbre asociada y observo que la incertidumbre es demasiado grande, pues no es un programa o no es confiable la estadística del programa. Aquí hay una ecuación, tenemos la ecuación de la incertidumbre, que básicamente es una constante por la desviación estándar sobre la raíz de la cantidad de participantes del grupo de comparación. La ecuación donde podemos, digamos que analizar esa incertidumbre, me dice que la incertidumbre debe ser menor o igual a 0,3 por la desviación estándar. Entonces, básicamente, cuando revisemos esos reportes de comparación y el proveedor nos dé esa información de la incertidumbre, debemos aplicar esta fórmula, el 0,3 por la desviación estándar. Y si este resultado es menor a la incertidumbre que declara ahí el proveedor de ensayos de aptitud, es confiable. Pero si la incertidumbre que declara el programa o el proveedor de ensayos de aptitud para esa prueba en especial es mayor, pues quiere decir que no es confiable. Por último, tenemos el último factor que nos mencionan en este documento es la utilidad del reporte. Aquí les trajimos un reporte, este es un modelo de reporte de nuestros controles de OneWorld, de la casa comercial OneWorld. No todos los reportes pues son iguales porque tenemos unos programas que son cualitativos, otros que son cuantitativos, entonces cada cual pues va a tener unas características de desempeño diferentes. En este caso, lo que queremos presentarles, por ejemplo, para el programa OneWorld, pues ellos acá en sus reportes hacen mención a que son programas acreditados bajo la 17.043, que es una de las recomendaciones que nos da este documento al momento de seleccionar proveedores de ensayos de aptitud. Nos muestran pues el resultado del participante, el puntaje Z. Como les mencioné en los estadísticos, en este reporte tenemos dos tipos de estadísticos, que son el puntaje Z o Z-score y el porcentaje PAT, que en este pues no se los puse en la pantalla, pero pues digamos que ya vamos a tener un espacio para poderles presentar y hacer un entrenamiento ya detallado en los reportes de control de calidad externo.
Nos dan una calificación de acuerdo que está basada en el criterio del Z-Score y adicional en un criterio de evaluación que determina el programa, así como ustedes lo ven en los programas RICAS o en los programas de ProACECAL. Nos da el N, la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación y acá nos dan la información del reactivo. Esto pues es bastante, digamos que útil si nos dimos cuenta al momento de enrolar estos programas. Adicional tienen una característica y es que nos piden específicamente el catálogo de cada reactivo. Al momento de evaluar, ellos, aparte pues, de hacer la comparación por pares, por sistemas de medición y métodos, hacen una comparación por el tipo de reactivo y los catálogos, teniendo en cuenta que algunas desviaciones están asociadas al catálogo del reactivo. Es un programa que tiene, digamos que una robustez estadística, nos presentan 3 gráficas, pero más, digamos que lo más importante, adicional a tener varias gráficas donde podemos ver el desempeño, es que esos gráficos o esa información estadística que me da el control de calidad externo realmente sea útil, que a partir de esa información yo pueda tomar decisiones al interior del laboratorio. Que a partir de esas muestras, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un programa donde se reportan 5 muestras en un solo evento, es decir, que en una entrega le vamos a entregar 5 muestras para que el laboratorio las evalúe. Esto les va a permitir pues mayor sensibilidad o detección de errores. Nos da unas gráficas donde vamos a ver el desempeño de esas 5 muestras de esa ronda. Adicional nos muestra un histórico de cómo fue el desempeño de las muestras a lo largo del ciclo. Y yo acá con estas gráficas ya puedo ver una tendencia. Estas gráficas o esta información pues me debe permitir integrar esos cálculos estadísticos al control de calidad interno pues para estimar la incertidumbre de los procedimientos de medida y poder evaluar digamos que mucho más a fondo el control de calidad en el laboratorio, no solo el control de calidad interno, sino que adicional pues tenemos la herramienta del externo, lo cual nos va a proveer de estadística y de razones para tomar acciones en el laboratorio clínico. Y adicional podemos efectuar un seguimiento del Z-Score o del PAD-Score, dependiendo de cómo se maneje el programa, en función del tiempo para detectar esos desvíos o tendencias. Hay unas gráficas muy valiosas en estos programas que son los de rendimiento por concentración. Entonces, si se dan cuenta, acá básicamente tengo en la gráfica que dice PAD-Score Performance, está en la parte inferior, vamos a ver el desempeño de cada una de las muestras en términos del PAD-Score. Acá vamos a tener el histórico por el número de muestras que yo estoy reportando. La 1, la 2, la 3, la 4, o en otros programas lo encontramos como la muestra de enero, febrero, marzo, abril. Y en esta que dice rendimiento por concentración, ellos empiezan a agrupar las muestras de acuerdo a la concentración reportada. Cuando yo observo en estas gráficas, yo lo que voy a revisar es que esos punticos, ¿cierto? Esa agrupación de esa concentración, pues no debe estar muy distante. Si yo empiezo a ver que, por ejemplo, esos resultados de determinada concentración, que en este caso me parece que es 150, veo que tienen un puntaje alto, pues empiezo a ver que a determinada concentración yo ya estoy presentando un sesgo. ¿Listo? Entonces son bastante valiosas estas gráficas, pero lo que les decía, digamos que más que los gráficos y más que toda esa información estadística, es tener un aliado con el cual ustedes puedan interpretar y sepan interpretar esos cálculos estadísticos y que al final esos resultados me ayuden a tomar decisiones en el laboratorio. Como conclusión de este documento, nos dice, ya se los había mencionado al principio, y es que los laboratorios de mayor complejidad realmente son los que más participan voluntariamente en estos programas de control de calidad externo, mientras que los laboratorios pequeños o laboratorios individuales, digamos que hay menor participación. Nosotros ya tenemos muchos laboratorios pequeños que realmente están participando en estos controles de calidad externo, en estos programas de control de calidad externo, lo cual pues es maravilloso.
pero en la realidad es que muchos no lo están haciendo. Y pues digamos que uno de nuestros objetivos es que estas herramientas de control de calidad realmente sean valoradas por el laboratorio y que basadas en una asesoría, pues ustedes puedan apoyarse y tomar decisiones al interior de sus laboratorios.